dirigida sobre los siguientes temas: costos, problema de maximización y minimización, bueno, maximización de beneficios, minimización de costos, en el caso del productor, y un poco sobre oferta agregada y algo de excedente del productor. Tiene dirigida en su paideia, en formato PDF, y tienen 5 ejercicios. Vamos a hacer los impares. El número 2 es muy parecido a la 1, así que puede quedar para ustedes. Y la 4 también es de costos, así que es muy parecida a la 1 y a la 2. Hay unas preguntas adicionales en esa 4, que les voy a dar algunos conceptos para que puedan completarla. Entonces, por ahora empecemos con la 1. En la 1 nos dice lo siguiente: la función de costos de corto plazo de una empresa tiene la siguiente forma. Los costos totales dependen de qué cantidad se produzca. Los costos totales dependen de qué cantidad se produzca. Y tiene la forma de 10 más 0.75 Q al cuadrado. En la parte A nos dice lo siguiente: identifique los costes fijos y los costes variables. Los costes fijos son la parte del costo total que no depende de la producción, entonces es 10. Y los costes variables es la parte del costo total que depende de qué cantidad se produzca, entonces sería 0.75 Q al cuadrado. En la B nos dice: ¿por qué la firma enfrenta costos fijos en el corto plazo? Y que no enfrente costos fijos en el largo plazo quiere decir que en un periodo de tiempo muy corto, la empresa no puede modificar todos sus insumos. Por ejemplo, en el caso de la mano de obra, sí se puede modificar muy rápido. Podemos contratar y despedir empleados de un día para el otro. Entonces, así ajustamos los costos muy rápido en el corto plazo. Pero en el caso del capital, no se puede modificar de un día para el otro. Asumiendo que el capital son maquinarias, edificios, plantas, de un día para el otro, de una semana para la otra, no se pueden construir una planta, tampoco se puede construir un edificio. Entonces, esos costos son costos fijos porque no se pueden cambiar muy rápido. En el largo plazo, evidentemente, si pensamos, por ejemplo, en 10 años, una empresa sí puede puede cambiar el tamaño de su planta, puede construir más plantas, puede construir más edificios. Por eso que en el largo plazo no existen los costos fijos. Luego en la parte C nos dice: grafique las curvas de costo total, costo fijo y coste variable que hemos visto en la parte A. Entonces ponemos en un eje los costos, en el otro eje la cantidad. Los costos fijos son constantes, sin importar cuánto produzcamos, siguen siendo 10. Y el coste variable es 0 cuando la cantidad a producir es 0 y es creciente, ¿no? Entonces tiene esta forma. Estos serían los costes variables. Mientras que los costos totales serían la suma de la curva verde y la curva roja. Por tanto, tendría esta forma. Luego, en la parte E nos dice lo siguiente: calcule el coste marginal, el coste medio, el coste variable medio y el coste fijo medio. Por teoría sabemos que el coste marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad producida. El coste medio es el coste total entre la cantidad producida. El coste variable medio es igual al coste variable entre la cantidad producida. Y el coste fijo medio es el coste fijo entre la cantidad producida. Calculando estos 4 costes, tendríamos lo siguiente: la derivada del coste total respecto a la cantidad sería 1.5 por Q. Coste total entre la cantidad sería 10 entre Q más 0.75 Q.
coste variable era 10, entonces coste variable medio sería 10 entre Q, y el coste, perdón, sería el coste fijo medio. Y el coste variable medio sería 0.75 entre Q, perdón, por Q. Luego, en la parte E nos dice grafique lo que hemos hallado en D. Entonces, igual hacemos un gráfico donde en este eje están los costos, en este eje está la cantidad. Empecemos con lo más simple, que sería el coste fijo medio. Entonces, el coste fijo medio es 10 entre Q. Es decir, mientras más se produce, el costo fijo medio se reduce, ¿no? Pero nunca va a ser cero ni negativo. Va a tender a cero, pero nunca va a llegar a ser cero. Luego, grafiquemos el coste marginal. El coste marginal, cuando Q es cero y tiene pendiente constante. Ese sería el coste marginal, que tiene pendiente 1,5. Luego podemos graficar el coste variable medio, que también es creciente, es igual a 0 cuando Q es 0, pero tiene una pendiente 0.75. Es decir, es más echada que la roja. Tendríamos lo siguiente. Este sería el coste variable medio, que tiene pendiente igual a 0.75. Y finalmente, queremos graficar el coste medio, y para eso podemos definir lo siguiente. Si tenemos el coste total, que es igual al coste variable más el coste fijo, y dividimos todo entre Q, tendríamos que el costo medio es igual al coste variable medio más el coste fijo medio. Entonces, gráficamente, la línea, la curva azul con la recta verde sumadas nos tiene que dar la curva de coste medio. Sería algo así. Sería la curva de coste medio. Luego, en la parte F nos dice lo siguiente. Demuestra que el coste marginal y el costo medio son iguales cuando el costo medio alcanza su mínimo. Es decir, este punto que voy a llamar A, donde coincide el costo marginal y el coste medio, también debe ser el punto mínimo del coste medio. Entonces veamos. Ponemos F acá. Y para saber cuál es el punto donde el costo medio alcanza su mínimo, derivamos el costo medio respecto a la cantidad y lo igualamos a 0. De eso nos saldría lo siguiente. Menos 10 entre Q al cuadrado más 0.75 Q igual a 0. Entonces, despejando tendríamos lo siguiente. Tendríamos que 0.75 Q es igual a 10 entre Q al cuadrado. Q al cubo es igual a 10 entre 0.75. A ver, pregunto que algo está fallando acá. Sería 0.75, coste variable medio sería 0.75, coste fijo medio, coste medio sería 10. Acá está mal derivado. Acá sería solamente Q. Entonces tenemos que Q al cuadrado es igual a 10 entre 0.75. Es decir, el coste medio alcanza su mínimo
cuando Q es igual a, vamos a utilizar la calculadora, ya 10 entre 0.75, raíz de eso es 3,65. Entonces, este punto es 3,65. Ahora veamos en qué punto coincide el costo marginal con el coste medio. Y coinciden, vamos a poner 1,5 por Q es igual a 10 entre Q más 0.65 Q. Entonces pasamos los Qs a un lado, sería 0.75 Q al cuadrado es igual a 10. Nos sale que Q es igual a 3.65 aproximadamente. Entonces, si igualamos el costo marginal y el coste medio, nos va a dar el mismo punto, donde el coste medio es el mínimo. Entonces, hacemos una nota acá, una nota, y decimos que usualmente en economía los costos se comportan de la siguiente forma. No siempre, pero usualmente. Un coste marginal de esa forma, un coste variable medio de esa forma, y un coste variable de esa forma. En el ejercicio que tuvimos, tenemos que el coste marginal y el coste variable medio son crecientes y que el coste medio es una parábola, ¿no? Esa es una excepción, pocas veces sucede así, pero lo que usualmente sucede es lo que está en la pantalla ahorita. ¿Por qué? Porque en la vida real los costes tienen empíricamente son cúbicos. Cuando hacemos una cúbica y sacamos los costes marginales, costes variables, costes variables medios, nos va a salir algo así. Resulta que siempre el coste marginal va a cortar al coste variable medio y al coste variable en sus puntos mínimos. Nos pongamos acá, este es el punto A y este es el punto B. Entonces, si queremos saber A, tenemos dos opciones. Una, derivamos el coste variable y lo igualamos a 0, porque es el punto mínimo. O podemos igualar el coste marginal y el coste variable. Si queremos saber el punto B, también tenemos dos alternativas. Uno, derivar el coste variable medio respecto a la cantidad e igualarla a 0. O podemos igualar el coste marginal con el coste variable medio. Por teoría sabemos que el punto A es el óptimo técnico, es decir, donde debería producir la empresa, y el B es el punto de cierre. Entonces, si les piden hallar el óptimo técnico o el punto de cierre, tienen para cada caso dos formas de hallarlo. Uno con derivadas y una igualando. Resulta que en el punto A, si el precio es igual al punto A, vamos a decir que nuestra empresa solamente tiene beneficios ordinarios, más no extraordinarios. Eso quiere decir que está ganando el retorno al capital, pero no está ganando más allá de eso. Es decir, está ganando lo mismo que ganaría dejando su dinero en el banco. No está ganando nada más que la tasa de interés que le pagaría en el banco. Y resulta que en el punto B, nuestra empresa es indiferente entre seguir produciendo o no producir. Eso quiere decir que debajo de B, si el precio es menor a B, al punto donde es B, la empresa no produce. Todo ese tramo que puede ser un rojo, la empresa no produce. El tramo azul, que está por encima del punto A, nuestra empresa tiene beneficios extraordinarios. Y en el tramo verde, nuestra empresa tiene pérdidas, pero aún así está produciendo. Cuando el precio baja y se va al tramo rojo, deja de producir, pero en el tramo verde la empresa produce, pero con pérdidas.
¿Por qué la empresa produce con pérdidas? Porque la empresa todavía puede costear algunos costos. Por ejemplo, puede costear los costos fijos, los costos de producción de sus productos, pero no el costo total. Pongamos un ejemplo. Tenemos una empresa que produce panes, una panadería. En este tramo verde, la empresa está produciendo panes y con la venta de los panes está pudiendo recuperar los insumos del pan. La harina, el agua, el salario de los trabajadores los está recuperando. Lo que no está recuperando totalmente son los costos de alquiler, eh, esos costos que ya son hundidos o que son fijos. Eso se traduce en que nuestra empresa tiene un límite para aguantar pérdidas. ¿Y cuál es ese límite? Vamos a decir que la pérdida máxima que la empresa puede soportar es equivalente al costo fijo. Es decir, si la empresa tiene un costo fijo de 1 millón, cuando sus pérdidas superan el 1 millón, deja de producir. En el largo plazo no existen costos fijos. Por tanto, en el largo plazo las empresas no incurren en pérdidas nunca. Otra implicancia de ello es que en el largo plazo, acá ponemos largo plazo, como no existen costos fijos, el coste variable va a ser igual al coste, perdón, el coste medio va a ser igual al coste variable medio. Como no hay costes fijos, el coste medio va a ser igual al coste variable medio. Eso implica que nuestra curva verde y la verde y la azul van a ser la misma. Por tanto, el punto A y el punto B también van a ser la misma. Eso quiere decir que el punto óptimo también es el punto de cierre. Eso solo en el largo plazo. Por ejemplo, en este ejercicio 1 nos dice que el coste fijo es 10, ¿no? Entonces yo estoy seguro que ese 10 va a ser el punto donde el coste, eh, ese punto 10, esa pérdida 10 es la pérdida del punto de cierre. En ese punto, cuando empieza a perder 10 soles o 10 unidades monetarias, la empresa va a cerrar. Entonces, eso solamente es una nota de página que es más teoría. En la pregunta 2, también tienen una función de costos, en este caso de largo plazo, porque no existe un coste fijo, y les pide lo mismo. Hallar los costos marginales, los costos medios, costo variable medio, costo fijo medio. Y en la parte E les dice, identifiquen para qué valores de Q existen economías de escala y deseconomías de escala. Entonces sabemos que las economías de escala y de escala y deseconomías de escala. Ponemos en este eje los costos, en este eje la cantidad. Usualmente, la curva de coste medio se comporta de esta forma. Primero es decreciente y luego creciente. Puede ser que haya empresas con solamente costo medio decreciente o solamente costo medio creciente y algunas con coste medio constante, pero usualmente se comportan de esta forma, en forma de U. Se dice que existen economías de escala cuando al aumentar la cantidad producida, los costes medios se reducen, y se dice que hay economías de escala cuando al aumentar la producción, los costes medios se incrementan.
Entonces, ese tramo rojo sería un tramo de economías de escala y el tramo de la flecha azul sería un tramo de deseconomías de escala. Entonces, ¿qué deberían hacer para llegar hasta qué punto, hasta cuál es el Q que divide esas economías? Simplemente buscar el punto mínimo del costo medio, ¿no? Se aplican eso y ya saben dónde terminan las economías de escala y dónde terminan las deseconomías de escala. Es posible que una empresa tenga solamente economías de escala y también es posible que una empresa solo tenga deseconomías de escala. Un ejemplo de una empresa que tenga solamente economías de escala son las empresas que están relacionadas a monopolios naturales. Entonces, por ejemplo, un coste medio con economías de escala siempre tiene esa forma. Y esa forma está asociada a monopolios naturales. ¿Por qué? Porque porque al aumentar la producción, el costo medio se reduce. Entonces, si tenemos una empresa, por ejemplo, de electricidad, una distribuidora de electricidad, si esta empresa solamente va a suministrar energía para 1000 familias, le va a ser muy caro el coste medio porque una planta distribuidora de energía es muy costosa, pero si tiene 1 millón de familias a la cual distribuir electricidad, el coste medio va a decrecer. Por eso es que tiene sentido que en ese tipo de monopolios naturales solamente haya una empresa que produce, porque mientras más produces, el coste medio se reduce y ese coste medio se traduce en precios menores para el consumidor y por lo tanto es más eficiente socialmente, ¿no? Mucho más barato y por lo tanto más personas acceden a ese bien. Hasta ahí preguntas, chicos. Entonces, la pregunta 3 nos dice lo siguiente. Hay una función de producción que depende de los insumos L y K, y nuestros insumos L y K se combinan de la siguiente forma. L elevado a la 1/3 y K elevado a la 1/3. En la parte A nos dice lo siguiente. Plantea el problema de minimización del costo de corto plazo, asumiendo que el capital es fijo. Indica explícitamente la función objetivo, la restricción, las endógenas y las exógenas. La función de producción que teníamos inicialmente es una función de producción de largo plazo porque el capital es variable. Si lo transformamos a fijo, tendríamos lo siguiente. Nuestra producción solamente dependería de cuánto L producir, de cuánto L utilizar. Por tanto, tendríamos un K constante, elevado a 1/3, y L variable, elevado a 1/3. Podemos definir nuestro costo total como lo que gastamos en mano de obra y lo que gastamos en capital. A la mano de obra le pagamos un salario y al capital le pagamos un retorno del capital. Entonces, esa expresión es nuestra función de costo total. Pero sabemos que el costo total, perdón, que el capital es fijo, por tanto acá le ponemos una raya arriba para decir que es constante. Y planteamos el problema de minimización de costos. Minimizamos ese costo total sujeto a la función de producción, donde sabemos que Q es lo que queremos producir y se produce combinando mano de obra y capital. Veamos las variables endógenas y las variables exógenas. Las exógenas son sobre las que no puede decidir el productor. En este caso, el salario y el retorno al capital son de mercado, se determina del mercado. Y además, el K ya está fijo, por tanto también es exógeno. Y las endógenas sería L, que es sobre cuánto va a decidir nuestro empresario y nada más. Luego,
decimos que esta función que estoy marcando en rojo es la función objetivo, la que queremos minimizar, y la que está en azul es la restricción. En este caso, como solamente tenemos una variable de decisión, es decir, L, podemos hacer lo siguiente. Agarramos a la restricción y despejamos K. Entonces tendríamos eso. Acá está mal. Esa expresión la reemplazamos en nuestra función objetivo y tendríamos lo siguiente. Minimizamos el costo total, que es igual a W por L, más Q elevado al cubo entre L por R. Esta función ahora es un problema de optimización irrestricto. No tiene restricción porque hemos metido la restricción a la función objetivo. Eso nos ayuda a que ahora solamente tengamos que derivar ese costo total respecto a nuestra variable de decisión, que es L, y lo igualemos a 0. Hagamos eso y tenemos que W W menos Q a la 3 por R entre L al cuadrado debe ser igual a 0. Despejamos eso y tendríamos lo siguiente. Tenemos que L es igual a Q al cubo por R entre W, todo eso por O elevado a la U medio. A esta expresión le vamos a llamar la demanda de mano de obra. Y tiene sentido porque cumple lo siguiente. Si aumenta el salario, el trabajo se hace más costoso, por tanto vamos a utilizar menos trabajo. Si queremos producir más, nuestra demanda por trabajo va a aumentar. No tiene sentido, está bien especificada. Y luego nos pide que hallemos la función de costo de corto plazo, considerando los casos donde K es igual a 2.4 y K es igual a 10. Si agarremos este L y lo reemplazamos en el costo total. Si queremos saber la función del mínimo costo, lo que hacemos es agarrar nuestra función de costos y simplemente reemplazar la demanda de trabajo ahí. Tendríamos costo total es igual a W, L es Q al cubo, R, W, 1/2 más R por K. Y esa sería nuestra función de coste mínimo o de costo de corto plazo. Ahí pueden reemplazar el K con 2.4 y y después el K con 10. Luego en la parte C nos dice lo siguiente. Plantea el problema de minimización de costos de largo plazo, indique explícitamente la función objetivo, la restricción, las endógenas y las exógenas. Nos pide minimizar el costo total, en este caso L es variable, K es variable, y también lo restringimos a que la cantidad a producir depende de la función de producción, que es K variable y L variable. Acá, como tenemos decisión sobre dos variables, es decir, L y K, planteamos el lagrangiano y tendremos lo siguiente. WL más RK más lambda Q menos K al 1/3, L al 1/3.
Como tenemos dos variables de decisión, primero derivamos respecto a L y luego respecto a K. Respecto a L sería W menos lambda 1/3 K a la 1/3 L menos 2/3. Y en el caso del capital sería R menos lambda 1/3 K a la menos 2/3 por L a la 1/3. Si queremos hallar el óptimo, tenemos que igualar a 0. Entonces podemos dividir ambas expresiones. Tendríamos W entre R es igual a lambda por 1/3 por K a la 1/3 L menos 2/3 entre lambda por 1/3 K a la menos 2/3 por L a la 1/3. Simplificamos y tendríamos que W entre R es igual a K entre L. Entonces la condición para minimizar estos costos es que la relación de los precios de los insumos sea igual a la relación de las cantidades de los insumos. Esto, como siempre, lo podemos reemplazar en la función restricción y tendríamos lo siguiente. Primero despejamos acá, K sería igual a WL entre R. Tenemos Q es igual a WL entre R a la 1/3 por L a la 1/3. Con eso saldría que, a ver, tenemos Q es igual a W entre R a la 1/3 por L a la 2/3. Despejamos L y tendríamos lo siguiente. L es igual a Q R entre W a la 1/3. Todo esto a la 3 medios. Sería igual a L Q a 3 medios por R entre W a la 1 medio. Esta sería nuestra expresión de demanda de mano de obra, que tiene sentido, ¿no? Depende inversamente del salario, porque si aumenta el salario, se hace más costoso la mano de obra, por tanto, reducimos la cantidad de mano de obra. Si queremos producir más, vamos a necesitar más insumos, por tanto, necesitamos demandar más mano de obra. Y si aumenta el retorno al capital, resulta que se hace más costoso utilizar capital, por tanto, lo reemplazamos por mano de obra y, por ende, demandamos mano de obra. Ya tenemos la demanda de la demanda de mano de obra, o voy a escribirlo acá de vuelta. L Q a la 3 medios pero ya sabía que mi condición era la siguiente, ¿no? W entre R es igual a K entre L. Puedo reemplazar eso en esa condición y tendría lo siguiente. W por L, que sería Q a la 3 medios, entre W a 1 medio, entre R sería igual a K. Entonces tendría lo siguiente. Q a la 3 medios por W a la 1 medio por R a la 1 medio. Eso sería K es igual así quedaría. Pues también tiene sentido porque depende inversamente
de su precio, que es el retorno al capital, depende directamente del precio de su sustituto, que es W, y depende directamente de la cantidad producida. Con eso tenemos las demandas de largo plazo de los insumos. Y luego nos piden lo siguiente: que hallemos la función de costos mínimos de largo plazo. La función de costos mínimos es simplemente agarrar nuestro costo total, que era W por L más R por K, y reemplazar el L y el K con las demandas de trabajo y la demanda de capital. W por L sería Q a la 3 medios, RW 1 medio, más R, Q a la 3 medios, W entre R a la 1 medio. Que sería Q a la 3 medios por R por W, R a la 1 medio, más Q a la 3 medios por RW, la 1 medio, que sería igual a 2 veces Q a la 3 medios por WR a la 1 medio. Si la álgebra está mal, avísame por favor. Entonces, esa sería la curva de costo total en el largo plazo. En la parte nos dice lo siguiente: asuma que W es 1, R es 1, y con ello haya la función de costo de corto plazo y largo plazo de la firma con los datos que hayamos en la parte B y D. Pues en el largo plazo, Dio, dime. hay varias preguntas en el chat. No he visto. Perdón, no he visto las preguntas. Entonces, acá Enrique me dice, ¿no sería el costo medio la curva de costo verde? A ver, regresamos el costo. ¿Te refieres a esa parte de Enrique? Acá. Si esta verde es coste medio, puse CM nomás, pues coste medio. Sí, es coste medio. Luego me dice Emilio que la última parte, Emilio, dime si es este slide o los siguientes. Bueno, Emilio no está, creo. Vayamos con la pregunta de Enrique que dice, ¿cuál sería la interpretación del lambda? Vamos acá. Ya, en ese caso, el lambda sería, en el caso, cuando hablamos del consumidor, ese P era el precio sombra, ¿no? En ese caso también es como el precio sombra, pero acá estamos asumiendo que es como el precio sombra de los insumos, eh, algo así. Entonces, lo que sucede es que el costo total tiene como costos al W y al R, ¿no es cierto? Son los costos de los insumos. Sin embargo, ese precio que es de mercado tiene que ser ajustado eh, abstractamente porque no puedes consumir toda la cantidad de L y toda la cantidad de K. Entonces, imagínense lo siguiente. ¿Ustedes les gustan los helados? Y cada helado cuesta 5 soles, ¿no es cierto? Para ustedes y para un millonario les va a costar igual 5 soles, ¿no es cierto? Es el costo de mercado. Sin embargo, para una persona pobre tiene solamente ingresos reducidos y una persona rica tiene ingresos altos. Entonces la restricción
es más fuerte para el pobre que para el rico. Por tanto, esos 5 soles que les cuesta el helado eh, no equivale igual para un rico que para un pobre, porque las restricciones son distintas. O sea, eso es la forma de interpretar el precio sombra en el caso, en el caso del consumidor. Eso trasladando acá es lo mismo. Nuestro productor tiene una restricción que está asociada a su forma de su tecnología. Entonces puede haber otra empresa que tiene una tecnología mucho más avanzada y por tanto eh, se le hace más fácil utilizar cada unidad de mano de obra o cada unidad de capital. Entonces no es igual que la mano de obra cueste 10 soles para una empresa que tiene tecnología muy avanzada que para una empresa que tiene una tecnología todavía muy atrasada. Entonces, eso tiene que ver ese precio sombra. En realidad, el precio sombra, como han visto, siempre se va a simplificar, pero esa es la interpretación que se le puede dar teóricamente. Entonces, acá Emilio me dice de vuelta, me refería al ejemplo de planta de energía de economías de escala. Okay. En economías de escala y deseconomías de escala, tenemos que ver cómo se comporta el costo medio. El costo medio usualmente se comporta primero de forma decreciente y luego de forma creciente. Eso es lo típico cuando observamos en la realidad cómo se comportan las empresas. Entonces, para ver en qué tramo hay economía de escala y en qué tramo hay economía de escala, tenemos que derivar el costo medio. Cuando el costo medio, cuando la derivada del costo medio es negativa, eso quiere decir que el costo medio se reduce cuando aumenta la cantidad producida. Esos son economías de escala, que es el tramo que estoy marcando en verde. Y cuando esa derivada es mayor a cero, quiere decir que el costo medio aumenta con la cantidad de producción, por tanto hay deseconomías de escala, que es el tramo que estoy marcando en rojo. Sin embargo, hay ejemplos donde hay empresas que tienen solamente economías de escala y hay empresas que tienen solamente deseconomías de escala. Un ejemplo de solamente economías de escala es el gráfico que está en la parte inferior de su pantalla. Es decir, que siempre el costo medio se va a reducir cuando aumentamos el costo medio, cuando aumentamos la cantidad producida. Es decir, la derivada del coste medio siempre va a ser menor a cero. Un ejemplo de eso se presenta en los monopolios naturales. Imaginen que llega, por ejemplo, la planta de energía eléctrica empieza a funcionar en un pueblo donde no había electricidad. Ponen su planta, que tiene un montón de costos fijos, porque necesita construir toda una infraestructura gigante, poner postes y todo eso. La primera semana o el primer año, a esta planta solamente la contratan 1000 familias. Las demás familias dicen que no les interesa tener electricidad, por tanto solamente 1000 familias. Entre esas 1000 familias se tiene que dividir el coste fijo, que es la planta. Por tanto, el coste medio es alto, porque solamente estás dividiendo el costo total entre 1000 familias. Sin embargo, al siguiente año, otras 1000 familias empiezan a contratar electricidad y ese coste fijo se empieza a dividir ahora entre 2000 familias. Entonces, mientras más grande es la demanda, mientras más grande es la cantidad demandada, el costo medio se reduce. Por eso tiene sentido de que solamente exista una empresa que provee electricidad, una sola empresa que provee agua potable, porque son economías de redes, ¿no? Creo que en el curso le llaman economías de redes. Mientras más gente se conectada a ese servicio, el costo medio se reduce. Entonces es un ejemplo donde hay solamente economías de escala.
¿Más preguntas, chicos? Continuamos. Entonces, retomemos lo que estábamos haciendo. Nos pedía que con W igual a 1 y RW a 1, volvamos a escribir el costo de largo plazo y el costo de corto plazo. El último ejercicio que hicimos era de largo plazo, porque se movía tanto L y K. Entonces, esta es nuestra función de costos de largo plazo. Si ponemos ahí W es igual a 1, RW a 1, W y R iguales a 1, nos sale que costo total es igual a 2 veces Q elevado a las 2 tercios. Luego regresamos al ejercicio B, que teníamos acá el costo total de corto plazo, donde solamente se movía L. Si ahí reemplazamos W es igual a 1 y R es igual a 1, tendríamos que el costo total es Q elevado a la 3 medios más R por la cantidad de capital que utilizamos. Entonces acá tenemos corto plazo, largo plazo. Grafiquemos ambos. Tenemos acá costos, acá cantidades. Acá es 3 medios. En largo plazo tenemos lo siguiente. Cuando la cantidad a producir es 0, el costo total es 0. Entonces sería, este es de largo plazo. Y en el corto plazo, este R era 1, ¿no? Tenemos eso. En el corto plazo también tenemos costos fijos, que sería ese K constante. Por tanto, cuando la cantidad a producir es 0, tenemos un costo de K. Entonces, el intercepto es K. Y mientras más producimos, perdón, tendríamos esto. Esa sería de corto plazo. ¿Qué información nos dan estas curvas? La siguiente. Si nosotros queremos producir una cantidad Q0, vamos a tener siempre un costo mayor en el corto plazo que en el largo plazo. Entonces, para todas las cantidades que ustedes puedan determinar por ahí, siempre el costo de corto plazo es mayor al costo de largo plazo. Y bueno, eso es lo que nos pedía en la F, ¿no? Que grafiquemos esas curvas de corto plazo y de largo plazo. La pregunta 4 también es de costos y se diferencia solamente en la última parte, que es la G. Ustedes resuelven el 4 y les voy a decir más o menos cómo se hace la G. En la G nos dice que hallemos la oferta de mercado. Si nosotros tenemos en este eje a los costos, perdón, al precio, y a este eje la cantidad, y tenemos una empresa que tiene una oferta de ese tipo. Esta es la empresa 1, la oferta de la empresa 1, y tenemos otra empresa que tiene una oferta así. Sería la oferta 2. Supongamos que queremos producir una cantidad Q0 y proyectamos acá una línea azul. Eso nos dice
que la empresa 2 puede ofrecer a un precio mayor, un precio menor, perdón, que la empresa 1. Eso quiere decir que la tecnología de la empresa 2 debe ser más eficiente porque puede producir a costos menores y por tanto ofrecer precios menores. Estas ofertas se pueden agregar para tener la oferta total, la oferta agregada o de mercado. Gráficamente se hace de la siguiente forma. Decimos que, por ejemplo, para el precio sub 0, la empresa 1 va a ofrecer una cantidad Q1 y la empresa 2 va a ofrecer una cantidad Q2. Es decir, en el mercado habrá en total una oferta de Q1 más Q2 cuando el precio es S, P sub 0. Entonces, este punto azul es la cantidad Q1 más Q2 que se ofrece al precio P0. Podemos agarrar otro punto, ¿no? Un punto acá al precio 1. Si el precio de mercado es el precio sub 1, la empresa 1 va a ofrecer quizás una cantidad A y la empresa 2 va a ofrecer una cantidad B. Juntos van a ofrecer un total de A más B a ese precio. Si el precio, digamos, es este precio sub 2, la empresa 1 va a dar 0 y la empresa 2 va a ofrecer 0. Entonces, la curva sería esa unión de todos esos puntos. Esta sería la oferta agregada, la de mercado. Eso es gráficamente. Si queremos hacerlo matemáticamente, sería lo siguiente. La cantidad ofertada va a ser igual a la sumatoria de las cantidades ofertadas por todas las empresas, desde la empresa 1 hasta la empresa N. A esto se le llama una suma horizontal. ¿Por qué? Porque estamos sumando las ofertas eh, hacia, eh, hacia el eje, pegándolo hacia el eje de las cantidades. ¿Cómo sería una suma vertical? Solamente para que lo sepan, sería la siguiente forma. Tenemos igual una curva así y otra curva así. En ese caso agarramos una cantidad fija, por ejemplo acá, y decimos que en esa cantidad fija, la empresa verde va a cobrar un precio sub 0 y la empresa azul va a cobrar un precio sub 1. Si sumamos esos precios, vamos a tener un punto acá, donde el precio 1 el precio es el precio 1 más el precio 2. Si tomamos otra cantidad Q0, la empresa verde va a ofrecer un precio, digamos, a esa cantidad, y la empresa B va a ofrecer un precio, digamos, B. Sumamos esos, y sería acá A más B. Entonces, nuestra curva agregada sería esta. Esa sería una suma vertical. Se los digo para que diferencien, porque esta suma vertical se va a utilizar luego en algunos temas de externalidades y bienes públicos, pero por el momento solamente para que no se equivoquen entre suma vertical y horizontal. Sin embargo, a veces no es tan fácil sumar. En el gráfico que les he puesto ahí, eh, la oferta verde y la oferta roja empiezan en el mismo punto. Puede suceder que las ofertas no empiezan en el mismo punto. Podemos tener el siguiente gráfico. Que nuestra empresa verde tenga una oferta así y nuestra empresa roja tenga una pendiente o empiece así.
En este caso, cuando están pesando en diferentes lugares, hay que tomar en cuenta que para precios menores a ese precio sub cero, ninguno de los dos ofrece nada. Para los precios que están entre precio 1 y precio 2, solamente la empresa 2 vende, y para precios mayores al precio 1, ambas empresas venden. Entonces, solamente desde el precio 1 se pueden sumar las ofertas. Entre el precio 0 y el precio 1, solamente se utiliza la oferta de la roja, y por debajo del precio 0, la oferta es 0. Entonces tendríamos algo así. Desde 0 hasta el precio 0, la oferta sería este verde. Desde el precio 0 hasta el precio 1, la oferta sería solamente la oferta de 2. Y desde el precio 1, sí sería la suma de ambas. Entonces sería así. Entonces nuestra curva agregada de oferta está partida y tiene esa forma. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Pues con eso ya pueden solucionar la pregunta 4 hasta la D, hasta la E, hasta la F. Ya lo hemos hecho parecido en las preguntas anteriores. Y la G se hace con esto. Entonces, en ese caso tendrían que sumar 100 veces esa curva. La curva que les salía en G la suman 100 veces. Creo que algo parecido hicimos en el caso de consumo, ¿no? Entonces ya debe quedar más o menos claro. En el consumo también sumamos las demandas individuales, las sumamos en la demanda agregada, y fue muy parecido a esto. Vayamos a la pregunta 5. La pregunta 5 dice lo siguiente. Nos da una función de producción que solamente depende de un factor, que es L, y la tecnología la utiliza de esa forma. La eleva a la 0.5 y la multiplica por 2. Nos dice en la parte A que planteemos el problema de maximización de beneficios. Entonces, definamos qué es beneficio. Beneficio es la diferencia entre el ingreso total y el costo total que enfrenta la empresa. El ingreso total es todo lo que cobra la empresa al vender, por tanto es el precio por la cantidad vendida, y el costo total lo vamos a dejar como costo total. Luego sabemos que el precio de mercado, pues, es una constante, y la cantidad a producir depende de la función de producción. Por tanto, sería de esta forma. Y como tenemos solamente un insumo que es L, el único costo que vamos a asumir es el que gastamos en pagar salarios a los trabajadores. Por tanto, vamos a maximizar esa expresión. Identificamos las exógenas y las endógenas. Las exógenas son las sobre las cuales no puede decir la empresa, es decir, el precio, que es el precio de mercado, el W, que es un salario de mercado, y las endógenas es la cantidad que va a utilizar de mano de obra. Luego maximizamos eso, deberíamos derivar el beneficio respecto a cuánto L queremos utilizar y lo igualamos a 0. Hacemos lo siguiente, 0.5 por 2 por P por L a la menos 0.5.
menos W es igual a 0. Tendríamos que P entre L a la 0.5 es igual a W. Por tanto, P entre W al cuadrado sería igual a L. Y esa sería nuestra demanda de mano de obra. Y tiene bastante sentido porque se aumenta el salario, se nos hace muy costoso utilizar mano de obra, por tanto disminuimos la cantidad de mano de obra. Si el precio del bien que vamos a vender aumenta, vamos a recibir más por cada unidad producida, por tanto vamos a demandar más trabajo. Esa sería la demanda de trabajo. Y ahora nos pide la función de beneficios máximos. Agarramos nuestra función de beneficios. Y simplemente reemplazamos el L. Ya hemos hallado cuánto equivale L, así que lo reemplazamos. Voy a volver a escribir esto completo mejor. Sería beneficio igual a 2PL 0,5 menos WL. Se reemplazó L. 2P por P entre W menos PW, P entre W al cuadrado. Entonces mi función de beneficios máximos sería 2P al cuadrado entre W menos P al cuadrado entre W. Sería igual a P al cuadrado entre W, ¿no? Y esa función también tiene sentido, ¿no? Si el precio del bien que estoy vendiendo aumenta, mis beneficios van a aumentar. Si el salario aumenta, mis costos aumentan, por tanto, mi beneficio se reduce. Eso es la parte B. Ahora la parte C. Nos dice que hallemos la función de oferta de la empresa. Entonces tenemos la demanda de mano de obra. La ponemos acá. Y también tenemos nuestra función de producción que está acá. Con esas dos podemos hallar la oferta de la empresa. Esto es igual a la cantidad producida. La oferta Bueno, chicos, la batería se me fue un toque. Espérenme un minuto. Mientras tanto, pueden hacer preguntas si desean. O tienen dudas sobre el control, sobre la evaluación conceptual, la calificada, cualquier cosa. Mientras espero a que emprendan de nuevo la tablet. Bueno, para comentarles que la siguiente tenemos la última calificada. Si no mal recuerdo, va a venir los temas de costos, los problemas de maximización de beneficios, minimización de costos, algo de excedente del productor seguro puede venir. Y ahí, solamente eso creo que es la última PC. Luego de la PC vamos a tener una última dirigida, que falta coordinar qué día es. Y con esa dirigida ya cerramos el curso y se van a el final. Espérenme un minuto mientras carga la tablet.
Acá Kelly me dice, en la PD creo que no hay ejercicio sobre excedente del productor. Sí, eh, no, no me dijo que ponga. Sí que es un tema bastante corto. Pero ahora, puedo hacer un poco de teoría ahorita para ver cómo es el excedente del productor. Entonces, espérenme un toque y hago un ejercicio sobre excedente del productor. En el ítem 4G el precio se mantiene constante. A ver, espérame. 4G. Ah, sí, exacto. Eso es lo que, eso es una buena intuición, Enrique. El precio se mantiene constante. Si se asume que el precio sí se mantiene constante. Pues tienes que sumar las cantidades asumiendo que el precio es constante. Por eso es que cuando grafiqué en la explicación que les dije sobre cómo se suma las ofertas, agarrábamos un precio y sumábamos las cantidades, luego agarrábamos otro precio y sumábamos las cantidades. Eso, en otras palabras, es mantener el precio constante. Entonces, buena intuición, Enrique. ¿Te refieres a estática comparativa sobre, em, ya, en la PC va a venir máximo hasta la diapositiva 19 de clases. Creo que la estática comparativa está en la 20. La 20 no viene, solamente viene hasta la 19. Y como siempre, saben que va a venir ejercicios muy parecidos a los que hacemos en las dirigías. Si utilizamos, por ejemplo, dos insumos en las dirigías, tal vez en la calificada viene tres insumos, quizás capital, mano de obra y trabajo. Perdón, trabajo, capital y tierra. A ver, y aprendió, esperen un toque. Ya está. Entonces terminamos de una vez. En, la, en esta última pregunta nos decían lo siguiente. En la C, esta es la C. Rayos. Ya esta es la C. Ya. Tenemos por un lado la demanda de mano de obra, por otro lado la función de producción. Y tendríamos lo siguiente. Para hallar la oferta, sabemos que la oferta es una relación entre precio y cantidad. El precio está acá y la cantidad está acá. Entonces tenemos que juntarlas. Agarremos Q es igual a 2, L a la 0,5 y reemplacemos ahí L. Sería P entre W. Si queremos graficar esta curva, tendríamos que poner P a un lado, entonces sería W por entre 2. Acá hay una relación entre P y Q, podemos llamar oferta. Si la graficamos tendríamos P acá, Q acá, y tendríamos una pendiente positiva de la oferta, cuya pendiente sería W entre 2. Y luego nos pregunta lo siguiente, ¿qué sucede si el salario aumenta? Si el salario aumenta, el precio va a subir y por tanto, digamos, esta curva eh, que voy a llamar oferta 2, donde la pendiente sería el W sub 1 entre 2. Eso quiere decir que si yo quiero producir una cantidad Q0,
antes, en la curva, en la oferta azul, producía más barato porque tenía un salario más barato y por tanto podía ofrecer un precio menor, pero ahora con un aumento del salario, mi costo aumenta, por tanto, puedo ofrecer un precio, pero un precio mayor que el inicial. Entonces, eso es todo de la pregunta, de esa pregunta última. Ahí tienen preguntas. Voy a hacer un ejercicio de excedente del productor. Acá Enrique me dice estadísticas comparativas en el PPT 17. Déjame abrir los PPTs. Ya, ¿te refieres a cambios? Ya, sí. eh, no creo que venga mucho ese tema, quizás un ítem, pero en general no creo que venga mucho ese tema. Como hayan visto en sus PCs anteriores, básicamente vienen ejercicios muy parecidos a los que hacemos en las metodologías, un poquito más complejizadas o cambiando datos, pero básicamente muy parecidas. Si no hemos hecho ejercicios, no van a medir ejercicios de tema. Si viene, puede venir un poco de teoría, pero ejercicios no. Ejercicios viene de lo que hacemos en la dirigir. Ya, ¿qué más? Ya me decía excedente del productor, ¿no? Ya, excedente del productor. Entonces, tenemos el precio en este eje, la cantidad en este eje. Tenemos nuestra oferta, ¿sí? Y supongamos que en el mercado se determina un precio que es exógeno, ese precio. Entonces resulta que la oferta nos dice la siguiente información. La oferta nos dice cuál es el precio al mínimo al cual la empresa puede vender un bien. Eso está relacionado con el costo marginal. No sé si a ustedes o a la otra comisión les dije que, bueno, en las diapositivas también dice, ¿no? El costo marginal es, o parte del costo marginal es la oferta. Eso quiere decir que la empresa va a vender a un precio mínimo equivalente al costo marginal. Supongamos que estamos en la cantidad igual a 1. Cuando la cantidad es igual a 1, la empresa lo vende a ese precio, que es un precio de mercado, pero a nuestro productor le cuesta esa unidad, le cuesta producir esta cantidad. Esa diferencia es el excedente para esa unidad. Para la cantidad 2, nuestra empresa va a recibir el precio de mercado, pero le va a costar producir esa unidad adicional a este precio, que es el precio de oferta, como dijimos, está relacionado al costo marginal. Y del mismo modo para las siguientes cantidades. Todas esas diferencias son los excedentes asociados a cada unidad adicional. Y si sumamos todos esos excedentes, nos va a dar un área que vamos a llamar el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor se puede hallar gráficamente como esa área, que es sencillo ahí, ¿no? Ahí se forma un triángulo, no sería simplemente el excedente del productor, sería simplemente P por Q entre 2, nada más. Si tenemos una oferta de la siguiente forma,
y el precio está acá. El excedente del productor sería toda esta área, que es un trapecio. Y si tenemos una curva de oferta de la siguiente forma, digamos una curva así. Como ya no podemos hallar áreas fácilmente, tenemos que aplicar integrales, ¿no? Entonces, si el precio de mercado es este, el intercepto, digamos que es este P sub 0, el precio de mercado, digamos que el precio sub 1, lo que tenemos que hacer es integrar nuestra función de modo de hallar esa área. Hay dos formas. Una es la siguiente. Entonces planteemos nuestra función como digamos P, que está en función de Q. El excedente del productor sería igual a la integral desde P0 hasta P1 de nuestra función de oferta, que sería derivada de P. Nos podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Una función, sumamos que la oferta es igual, o el precio de oferta es igual a 5Q al cuadrado más 10. Entonces queremos hallar el excedente del consumidor, pero del productor, que sería igual voy a llevarlo a la otra página. Acá. Si lo gráfico sería algo así. Cuando acá P, acá Q. Cuando la cantidad es 0, el precio va a ser 10 y va a ser creciente de este modo. Asumamos que hay un precio de mercado que es P y el área, esta sería el excedente del productor. El excedente del productor sería igual a la integral que va desde 10 hasta ese P. Y acá tenemos que poner la función de demanda, ¿no? Sin embargo, de oferta, perdón. Sin embargo, y acá diferencia el EP. Sin embargo, no podemos hacer lo siguiente. Si hacemos esto, estamos muy equivocados. Si hacemos eso, estamos muy equivocados porque esta expresión que estoy poniendo en círculo no depende de P. Entonces, está mal. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarrar esta expresión y despejar. Sería P menos 10 entre 5. Todo eso, un medio, es igual a Q. P1 acá. Esa expresión ahora sí tiene sentido, porque estamos variando el precio desde 10 hasta P1, y el P1 sí está variando dentro de esa expresión. Ahora sí, tiene sentido. Y eso ya es matemática, ¿no? Podemos derivar. A ver, derivemos eso. Sería, pero integremos. Si integramos sería lo siguiente. Precio menos
ver, tiene un minuto para integrar. Y vamos a integrar esto. P menos 10 a la 1 medio entre 5 a la 1 medio. Sería igual a 1 entre 5 a la 1 medio integral de P menos 10 a la 1 medio. Raíz de 5 por eso sería igual a P a la 3 medios menos 10. Es P. Sería integral desde 0, perdón, desde P0 hasta P1. Todo esto diferencial de P. Este P sub 0 es 0. Y asumamos que el P1, digamos, es 100. Veríamos lo siguiente. Esto es 10, ¿no? Sería 1 entre 0 entre 5. 100 a la 3 entre 3 menos 10 por 100 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 1 raíz de 5, 10 al cubo entre 3 menos 10 por 10 al cuadrado más 100 por 10. Pues eso le meten en la calculadora y le va a dar el excedente del productor. Para hallar el excedente del productor, solamente lo único que tienen que tomar en cuenta es que cuando van a integrar, la parte que van a integrar tiene que depender de P. Si no depende de P, están haciendo, matemáticamente les va a salir, pero están hallando otra área que no es esa. Están hallando cualquier otra cosa menos lo que estamos buscando. Hasta ahí pregunta, chicos. Si se dan cuenta, es muy parecido al excedente del consumidor, ¿no? El excedente del consumidor también integramos desde el precio de mercado hasta el intercepto. La diferencia es que el excedente del productor nunca va a ser infinito. Ustedes recuerdan que cuando teníamos el excedente del consumidor, podía suceder lo siguiente, ¿no? Teníamos una curva así, donde nunca chocaba con los ejes, y si el precio de mercado era este, por ejemplo, esta área era el excedente del consumidor y podía ser infinito si nunca chocaba con el eje vertical. Sin embargo, el excedente del productor nunca va a ser infinito. ¿Por qué? Porque el excedente del productor también se le puede llamar beneficio.
sea, el beneficio de una empresa nunca es infinita, ¿no? Siempre está limitada. ¿Por qué el excedente del consumidor nunca está limitado o puede ser no limitado? Porque está asociado a satisfacción. La satisfacción puede ser infinita. Si consumo un medicamento que me devuelve a la vida, porque estaba moribundo, digamos, esa satisfacción puede ser infinita. Sin embargo, para las empresas no hay satisfacción infinita, porque está limitado a, a, a ganancias monetarias. Entonces, el beneficio de la empresa en términos monetarios y las monedas limitadas, y en el caso del consumidor está asociado a satisfacción que no tiene una unidad monetaria, teóricamente no tiene una unidad monetaria y por tanto no está restringido a ser infinito. ¿Tienen preguntas, chicos? Eso sería lo único que faltaba detallar. Pues durante la semana me pueden escribir. Saben que los jueves y los lunes tengo asesoría de 1 a 6 si tienen preguntas. El solucionario lo tengo que subir antes de su calificada. Si no subo el solucionario, no hay calificada. Simplemente así. Así que tengo que subir los solucionarios antes del lunes. Resuelvan y ya solucionarios para que comparen si han hecho bien o han hecho mal. Bueno, chicos, si no hay preguntas, eso es todo por hoy. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos, chicos.